Sigue con nosotros. Estás viendo Canal Cosmovisión. ¡Qué mejor compañía! ¿Usted qué está haciendo en Colombia? Por ahí escuchábamos, ¿qué era lo que estábamos? ¿Usted tiene pregunta, Juan, antes de saber qué está haciendo en Colombia? Sí, bueno. Bueno, hágale usted, don Juan. El término correcto es concejal o consejero. Concejal. Porque uno ve en noticias concejal, en otras consejero. Uno lo ve a usted, digamos, en una actividad política muy interesante en la Florida y obviamente pues como colombianos sentimos mucho orgullo por los colombianos que están allá representándonos en diferentes condados y en diferentes lugares de poder dentro de la Florida, pero entonces uno se pregunta por qué el concejal Cristian quiere aventurarse en una campaña política en Colombia. Y eso le complemento la pregunta con el tema de cómo están viendo ustedes allá en la Florida lo que está pasando en Colombia y si vale la pena, vamos a arriesgar un poco ese crecimiento político suyo en los Estados Unidos para una aventura política tan compleja. Es una muy buena pregunta y la respuesta es la siguiente. Creo que durante muchos años he venido haciendo el seguimiento a lo que ha venido pasando aquí en Colombia. La pérdida no solamente de valores, sino del concepto del ejercicio político, lo que representa un político, el ejercicio de la política, pero también en las historias de esos migrantes colombianos. He podido transportarme a diferentes regiones. Cada hogar de inmigrante que hemos visitado en los últimos 10 años hemos conocido historias de personas que son desgarradoras y me ha generado de una y otra forma no la idea de aventurar, sino la idea de plantear algo que ha venido presentándose, y es que nunca se habla del tema migratorio en Colombia y sus raíces reales, porque la gente se tiene que ir del país, y yo creo plenamente que tiene que haber, si no ahorita en el 26, en el 2030, un presidente que venga de la diáspora. Y si ese presidente es Cristian Mancera, pues ¿por qué no? Porque como yo, hay muchos líderes colombianos que están en el exterior haciendo patria, pero que de una u otra manera quisieran volver a apoyar y desarrollar las regiones de donde vinieron y evitar el ciclo nefasto de la inmigración. Y creo que nunca se atiende el tema, y la frustración que he sentido en los últimos años es, hemos apoyado campañas políticas, congresistas, y nunca quedan bien con la comunidad migrante. El tema migratorio, que no es simplemente esa gente que se fue, pero esa gente que se fue sigue siendo colombiana, incluido este servidor. Seguimos teniendo a Colombia en nuestros corazones, tenemos familias acá. Entonces es cómo logramos conectar los puntos, porque el mundo cambió. Y mire, un ejemplo de eso es cuando hubo la pandemia. Aquí se tomaron decisiones, en algunos casos muy efectivas, pero también decisiones draconianas. Entre esas, dejar a gente varada en diferentes países bajo la premisa de que aquí no se podía entrar, pero se olvidaron de que hay una relación de doble vía con una cantidad de países. Brasil, Venezuela, Estados Unidos, México, Australia. En Australia hay una comunidad migrante enorme, no solamente de estudiantes. Entonces yo llevo en el corazón eso. Entonces cuando yo veo la frustración que gobierno tras gobierno no atienden realmente a la comunidad migrante, la Cruz de los Colombianos en el Exterior, a la cual aspiramos en 2 momentos, no ha tenido el efecto que hubiéramos querido tener. No pudimos ganar, no porque no tuviéramos las mejores propuestas, sino porque desafortunadamente no estábamos en el bus ganador. Pero claramente teníamos la mejor propuesta. Entonces, ahora que se está presentando todo este escenario de destrucción de lo que representa Colombia, entonces finalmente estoy diciendo, y me lo dije a mí mismo, se lo dije a mi equipo, vamos a plantear la idea en la comunidad colombiana, no solamente en el exterior, sino también en Colombia, de que soñemos con un colombiano, que soñemos con todos esos colombianos que se han ido y que puedan devolver a representar y a desarrollar sus regiones. Muchos se han ido, son científicos. O sea que hoy le podemos decir precandidato. Sí somos precandidatos, hemos estado explorando ya aquí en el país. Precandidato pues a la presidencia, para lo que nos correcto. Pero el ejercicio fundamentalmente se está haciendo buscando no solamente concientizar del tema que te estoy hablando, el tema migratorio, y cuando la gente habla de eso, la gente dice, pero solamente es la migración, pero la migración tiene unas raíces claras aquí en el país. No hemos sido capaces de garantizar temas de seguridad. Si no hay seguridad en las regiones, implica que empresarios, por ejemplo, que pueden emplear a grupos de colombianos, esos colombianos se tienen que ir. Empresas que de pronto no tienen la posibilidad de generar empleo, entonces dejan esas vacantes abiertas o, digamos, sin posibilidad de acceder a esas oportunidades, y la gente se tiene que ir. No solamente se va el de la clase media, sino también se va el de la clase alta, que no encuentra en Colombia esa receptividad. Entonces creo que ha habido una ruptura en donde los políticos locales se han dedicado a atacarse a través del odio y el resentimiento, pero yo no escucho propuestas concretas para solucionar los verdaderos desafíos del país, y creo que ahí ha venido la propuesta.
pero soy consciente, uno, de los enormes desafíos que eso implica, dos, que pues obviamente tenemos un trabajo importante que hemos venido haciendo en el exterior, pero yo quiero a Colombia, o sea, Colombia quisiera verla desarrollada con una visión de país diferente. Y lo que estamos buscando es plantear la alternativa y si la gente ve que es una posibilidad, vamos a considerar hasta dónde llegaremos, pero si no se plantea la alternativa, seguimos como cuando estamos en el partido de fútbol América Nacional, que son los mismos jugadores que están jugando el partido, y cuando entra un jugador bueno a la cancha dice, ¿y ese quién es? Ese soy yo. Una pregunta desde que Mariana pregunte, ¿Cristian Mancera lo hará por firmas, está recogiendo firmas o algún partido lo está avalando? Ya la opción de firmas nos pasó el tiempo, estamos evaluando con qué partido se va a poder hacer presentar esa alternativa. Presentar ya. Pero si no se logra, al menos queremos que quede en la conciencia de la ciudadanía. Su nombre quede aquí. Correcto, el nombre y que la gente diga, sí se puede soñar con un país diferente. Yo no vengo de ninguna familia tradicional y tampoco represento ningún escenario, ningún interés particular, más que ver a una Colombia segura, con desarrollo, pero sobre todo con un tema de inclusión, donde la gente no se tenga que ir. Aquí somos muy ricos en recursos y ¿por qué no soñar con eso? Y a eso le estoy apostando. Mariana, su pregunta. Acá tuvimos al precandidato presidencial de la Espriella. Él decía que vino a Colombia a ser precandidato no para hacer plata, sino para hacer patria. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Iría como aliado a esa idea que él tiene? Y como segunda pregunta en materia económica, ¿usted cómo ve el país? ¿Qué posición adoptaría usted teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal aliado comercial de Colombia? Pues hay que decir primero que todo que el ejercicio que está haciendo el señor de la Espriella es su ejercicio individual y él tiene sus razones personales para hacerla. La razón que nosotros tenemos es no la visión de salvar a la patria, sino una visión de cambiar el modo de ver el país, de ver la forma de hacer política, de cómo desarrollamos las regiones y cómo hacemos las cosas de una manera tal vez diferente. No creo en la tendencia o la idea de matar a todo el mundo o de manera indiscriminada acabar con todo. Pienso que hay cosas positivas que están plasmadas en la Constitución y bajo el imperio de la ley someter a los violentos. Si ustedes observan, durante años hemos capitulado ante los violentos en diferentes épocas y eso también ha generado masas masivas o éxodos masivos de colombianos porque el Estado colombiano nunca ha sido capaz de garantizar la seguridad de sus propios ciudadanos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Se tiene que ir. Yo fui víctima, por ejemplo, de un secuestro, me tuve que ir por eso. Entonces, todo eso son escenarios que, digamos, a uno le tocan de cerca. Y el objetivo finalmente es como colombiano plantearle esa alternativa de que sí se puede construir un país diferente en donde sea el ejército y la policía que someta a estos sujetos, a estos violentos, personas que están al margen de la ley, y que apliquemos la ley y que la gente se someta al Estado colombiano, no que el Estado colombiano se someta a un escenario diferente. Y frente al tema de la política económica, hay un tema claro y es el siguiente. Hay aliados comerciales con los cuales no podemos pelear, porque desafortunadamente no tenemos la capacidad, ni mucho menos el desarrollo económico para poder ponernos en una posición de decir, bueno, yo me voy a enemistar con Israel o voy a cerrar relaciones con un país o X, porque eso es equívoco. Tenemos que construir relaciones con base en el comercio, desarrollando las empresas locales, conectándolos con los emprendedores que están ya en el exterior y generando no solamente a nivel de la industria grande, sino el pequeño emprendedor, por ejemplo aquí en Medellín, el que está vendiendo sus camisetas, el que vende, no sé, el producto, la artesanía. ¿Cómo hace esa persona que de pronto factura 100, 200, 300 millones de pesos al año, pero no puede invertir en el exterior porque le da miedo invertir, no sabe cómo hacerlo y de pronto a veces lo terminan tumbando? ¿Cómo hacemos la revolución de esos escenarios económicos que generan dinero en nuestras comunidades, que generan empleo, pero a veces son 2 empleos o es la empresa familiar? Pero no ha habido un Estado que fortalezca eso y no podemos obviamente dentro de esa política económica inundar a la gente con tributos, porque eso lo que hace es alejar al inversionista porque ve a Colombia como un país inviable. Entonces el ejercicio que yo he venido haciendo de promover a los comerciantes y a la gente de Colombia en el condado de Miami-Dade queda en un escenario nulo, porque la gente le dice a uno, si no es que hay mucha violencia, como pasa en el escenario último que pasó en Cali, desafortunadamente, o lo que pasó aquí recientemente en Antioquia con el helicóptero. Entonces se genera un ambiente de inestabilidad, no solamente en temas de seguridad económicos, sino también tributarios y jurídicos, que hace que Colombia no lo vean como un país viable para invertir. Entonces, en eso, el correctivo sería avanzar sobre políticas claras en temas económicos, jurídicos y tributarios que le dé garantía a la empresa extranjera para invertir en Colombia, pero el local que también pueda generar empleo y desarrollo y no se tenga que ir del país. Cristian, a ver si le entiendo bien.
Su labor hoy es más en pro de la labor de lado y lado para que el comercio entre colombianos y norteamericanos se dé, o está usted más caldeando de pronto a una precandidatura No, suya? porque el trabajo lo hemos venido haciendo hace 10 años. Que de Sin pronto cargo, no sin para cargo. ahora, sino para quizás en 2030. Claro, pero el trabajo lo hemos venido haciendo sin cargo, igual. Cuando éramos concejales igual estábamos haciendo lo mismo, estamos viajando a las regiones haciendo igual las mismas ferias, las mismas actividades, sino que pues obviamente ahora desde el cargo hemos venido tratando de estimularlo aún más, tratando de promover la cultura, y le cito un ejemplo. Hicimos la Feria de Cali recientemente ahí en el condado de Miami-Dade, colaboramos con la Alcaldía del Doral, la Alcaldía de Cali para hacer esto, pero cuando fui a promocionar el evento, siempre que empezábamos las noticias, me metían un tema del presidente actual, o nos metían un tema de narcotráfico, nos metían un tema que no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo, y siempre generaba como esa molestia en mí como representante. Y cuando acababa la entrevista le decía, pero ¿para qué me metes el tema, o sea, de narcotráfico que no tiene nada que ver con la fiesta? Pero entonces no le abren el espacio a la fiesta porque estamos estigmatizados como que es que Colombia solo es droga, mafiosos, en fin. Entonces ha sido también una lucha en ese aspecto que no tiene nada que ver con que tenga la plena convicción de que sea ahora, en el 2030, que puede darse esa posibilidad de llegar a la presidencia, pero no porque lo esté haciendo para un tema electorero, politiquero, no, porque no represento esa clase de ejercicio. Concejal, usted hace como los concejales de la ciudad de Medellín, ustedes tienen que cumplir con unos horarios, con unos debates. supuesto. Es lo mismo, o sea, usted estaría haciendo casi que una propuesta a distancia. A distancia, pero no es a distancia si usted lo observa, porque ahí en el condado de Miami-Dade hay 1.250.000 colombianos. En Nueva York hay alrededor de 600.000, 700.000 colombianos. En Australia, en España ya llegamos alrededor de los 2 millones. Entonces hay una diáspora, hay un departamento casi, 6,5 millones que hay por fuera, si no es que hay más. Entonces cuando usted analiza esos números, y solo están registrados 1.350.000 para votar en todo el mundo. Pero esa gente igual es colombiana y se ha ido por unas razones muy específicas. Entonces el tema no es verlo como una distancia, porque creo que hemos perdido la noción de que hay mucha inmigración y que definitivamente tenemos que ver ya la inmigración. Y para decirle a la gente que nos está viendo, todos tenemos familiares, primos, tíos, o la mamá o el papá, que paga la universidad, paga la cuota del apartamento, paga la cuota del carro, paga la cuota del taxi, o simplemente envía para que la familia sobreviva mes a mes, que eso se va a gastos de consumo, y estamos hablando alrededor de cifras de los miles de millones que entran a Colombia por temas de remesas. Ya vamos en casi en los 2.350 millones o algo más que se ha incrementado. Entonces es una diáspora que tiene representación, que son colombianos, pero que desafortunadamente no son tenidos en cuenta porque se piensa por qué se fueron, no se dejan de ser colombianos. Concejal, 2 preguntas finales. ¿Sigue siendo Estados Unidos el país de las oportunidades, y qué tantas oportunidades tienen los latinoamericanos allá? Estados Unidos sigue siendo el país de las oportunidades siempre y cuando se hagan las cosas correctamente y se hagan desde la legalidad. Si usted llega a Estados Unidos, si usted llega con la intención de abrir empresa y lo hace correctamente, le va a ir bien, porque es una economía de desarrollo, es una economía de oportunidad. O sea, no se da el escenario en donde el Estado está completamente volcado a asfixiar al ciudadano para que no genere desarrollo y empleos. Entonces sí se puede soñar con hacer dinero, se puede soñar con generar empresa en los Estados Unidos. Lo que pasa es que ya es un poco distinto, porque ya obviamente hay más gente, ya se ha generado más desarrollo, pero Estados Unidos está abierto a muchos inmigrantes para que vengan a hacer las cosas correctamente, siempre y cuando lo hagan desde la legalidad. Y segunda, ¿pasará algo con Venezuela y todos estos navíos y lo que estamos viendo? ¿Trump llegará a hacer algo? Yo tengo la fe puesta en que sí. Creo que a Trump le quedan obviamente 3 años y medio para irse del poder, pero es su último periodo, entonces pienso que sí va a tomar acción. Tomó acción frente a Irán y lo tomó de manera decisiva cuando nadie lo esperaba. Entonces pienso que este ejercicio que se está haciendo, sin duda no se está haciendo simplemente por hacer un bluff. Pienso que si se hizo con ese objetivo sería desastroso para Trump políticamente. Y yo deseo, mire, es mi deseo como colombiano, que Venezuela llegue a un término de solución para remover al dictador por una razón fundamental. Afecta a la región, es un cáncer que está carcomiendo las democracias en toda la región desde hace 20 años
y necesitamos llegar a un punto de solución. Pero es una solución que todos tenemos que estar de acuerdo como región, no verlo como que Estados Unidos va a venir a invadir un país, sino que hay unos crímenes que se han venido cometiendo de manera sistemática, hay una evidencia que sí existe en el Departamento de Justicia alrededor de esto y por eso se están generando las imputaciones respectivas. Entonces aquí no hay ninguna fantasía de cargos que no existen, ni que un cartel tampoco existe, porque hay un escenario que está tangente ahí, está vigente, y creo que el Departamento de Estado y el presidente Trump encontrarán la mejor manera en su momento de tomar una decisión que vaya en el mejor beneficio de los venezolanos y la región. Señores, ¿alguna pregunta final para nuestro invitado? No, solamente es saber cuál es la percepción que hoy tiene, más allá de su precandidatura a la presidencia, la percepción que hoy están teniendo políticamente las personas en los Estados Unidos de lo que está pasando en Colombia. Sí, ¿qué piensan de Petro? ¿Cómo ven? Creo que la respuesta a esa pregunta, y me río porque es que cada vez que voy a eventos o voy a actividades en donde se habla de Colombia, lo primero que se pregunta es qué pasa con Colombia, qué pasa con tal región, qué pasa con esto, qué pasa con el proyecto de paz total, y la gente a veces tiene miedo. Hemos hecho la intención, hemos tenido la invitación de tener invitados acá en diferentes momentos de otros oficiales electos, colegas, y muchas veces no, a Colombia no voy, porque está ese presidente y tengo miedo que pase algo. Hay otra gente que sí viene y conoce y se conecta con las regiones, pero pienso que la percepción que se tiene es una percepción en donde el país no va en el camino correcto, es un país que ha perdido tal vez popularidad o no se le ve con los mismos ojos de ese progreso que tenía hace unos años, y creo que eso, sumado al hecho de que se ha tal vez prostituido el escenario político, en donde los políticos vienen de unos escenarios sin preparación, una persona que llega a un cargo de ministerio o de viceministerio sin ningún tipo de preparación, y yo sí creo en la preparación, yo sí creo que una persona debe llegar a un cargo de esos con un mínimo de preparación para poder liderar un país y tener un trabajo que garantice que va a poder representar a su gente, y creo que eso no se da, y en los Estados Unidos y en diferentes países del mundo hay las dos visiones, la visión que Colombia va por el camino equivocado o la visión que hay un gobierno tal vez blando con las estructuras criminales, y eso genera que no se vea al país con confianza y eso limita el tema de la inversión económica. Y por otro lado, ya para rematar, ¿y cuál es su futuro político en Estados Unidos? De ser concejal de un condado, ¿hacia dónde puede apuntar usted y dónde seguir creciendo políticamente en Estados Unidos? El universo es amplio en el condado, sobre todo en la zona donde yo estoy. El trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 10 años es importante, y si las cosas finalmente no terminan generándose aquí esa expectativa que queremos que se genere, seguiremos el trabajo por la comunidad en los Estados Unidos y de pronto aspirar a una cámara estatal o cámara federal, pero volvemos a lo mismo. En Estados Unidos, cuando afirmamos esto, nos dicen, pero ¿cómo te vas a enfrentar a un cubano o a ese grupo de cubanos? Y digo, pero son ciudadanos también. Pero y Marco también Rubio lo logró, claro. Bernie Moreno lo logró. Entonces, yo siempre he creído de que no hay nada imposible siempre y cuando se tenga el talento y la capacidad de tener la visión de llegar y poder aplicar un programa de gobierno que sea beneficioso para la gente. Cristian Mancera es concejal del área número 11 en Miami-Dade. Así es. Sí, señor. Nacho, pero si me permite una pregunta final. bueno, Es que no me quedó muy claro. Señor. El tema Petro en su zona no lo asimila mucho a lo que pasa en Venezuela, o no existe ningún temor al respecto. La visión que se tiene es, uno, que vamos en el camino equivocado. La comunidad colombiana en general tiene preocupación por el rumbo del país. La gente está buscando irse de Colombia. Entonces, cuando uno ve que la gente está preocupada por irse y no quedarse, entonces el sentimiento que tienen esas familias colombianas que viven ahí en el condado de Miami-Dade es que las cosas van en el camino equivocado, por lo que mencioné anteriormente. Lo que te vayamos a determinar como Venezuela o no es un tema para el análisis, pero claramente vamos en el camino hacia ese barranco, y obviamente están los colombianos tomar la decisión correcta si quieren ir para allá o no, y ya estamos viendo cómo se está elaborando todo ese escenario político para el 2026. Pues esta mesa queda abierta para usted cuando regrese a la ciudad de Medellín, concejal, y gracias por habernos aceptado la invitación a la primera mesa de opinión de Antioquia. Bendecido de estar aquí con todos ustedes, con toda la gente que nos ve aquí en Antioquia, aquí en la capital de la montaña, feliz de estar acá y deseoso de volver. Sigue con nosotros. Estás viendo Canal Cosmovisión. Qué mejor compañía.